Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Le damos gracias a Dios le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da compartir con ustedes esta palabra, y también quiero agradecerles a los pastores Carlos y Silvia por esta oportunidad. Vamos a ver en esta ocasión la quinta palabra que diera nuestro Señor Jesús en la cruz, la quinta palabra de 7 palabras. Voy a leer Juan capítulo 19, 28, versículos 28 al 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. El versículo siguiente menciona que Jesús bebió del vinagre. Vamos a orar. Bendito Dios y amado Padre, bendecimos su precioso y santo nombre. Le damos gracias por esta hermosa oportunidad de poder recordar su palabra. Y Padre, le rogamos, como está escrito en su palabra, que así como usted enviaba la lluvia a la tierra y la nieve, e hiciera que la tierra germinara y diera semilla al que siembra y pan al que come. Usted declaró que era el deseo de usted que no volviera su palabra vacía, sino que le rogamos que haga aquello para lo cual usted la envía, y que nuestras vidas sean transformadas, Padre, sean moldeadas conforme a su voluntad, Padre. Se lo rogamos esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. De bendición a su palabra, Padre mío. Amén y amén. Bien, hermanos, es algo que yo quiero compartir con ustedes. Fíjese que quisiera que lo viéramos desde 2 puntos de vista. Uno, obviamente, el tormento físico que tuviera nuestro Señor Jesús, pero algo que creo que Dios ha inquietado mucho en mi corazón, y es el hecho de que menciona que para que la escritura se cumpliese, hermano, como el Señor Jesús, aún en estos momentos, o sobre todo en estos momentos, Él estaba consciente y claro que Él tenía que cumplir aquello que estaba escrito acerca de Él, hermano. Fíjese que esto nos da a entender que no fue algo de la casualidad, sino que Él vino a cumplir el plan eterno que tenía el Padre con respecto a nosotros y la salvación. Nuestro Señor Jesús vino a dar su vida, hermano, y en este sufrimiento nos ha dejado muchas enseñanzas. No solamente nos ha comprado con su preciosa sangre, sino que nos ha dejado muchas enseñanzas, hermano. Y fíjese, bueno, entremos de lleno. Dice que estaba leyendo que el promedio para que una persona muriera en la cruz, bueno, todo el proceso para estas personas, las personas que eran crucificadas, era un promedio de 36 horas. Obviamente no se llevaron a cabo en el Señor Jesús porque Él sufrió un maltrato físico fuera de lo normal, hermano, de lo que estas personas condenadas sufrían. Dice la Biblia que algunos estudiosos suponen que pudo haber sido pasada la medianoche cuando fue arrestado. En el momento en que fue arrestado, fue llevado ante Anás, que era el suegro de Caifás. Después Anás lo llevó ante Caifás y el Sanedrín. Caifás era el sumo sacerdote en ese momento. Y según Mateo, ahí cuando fue llevado con Caifás y el Sanedrín, dice que le escupieron el rostro, le dieron de puñetazos y le abofetaron. De ahí lo enviaron a Pilatos, y Pilatos intentó soltarlo, pero no lo consiguió. Ahí fue azotado. Mateo dice que toda la compañía de Pilatos, es decir, alrededor de unos 600 soldados,
Dice Mateo 27 que le desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre su cabeza. Dice que doblando sus rodillas le escarnecían y le decían: salve, rey de los judíos. Con un golpe en la cabeza, lo golpeaban con la caña en su cabeza y le escupieron, hermano. Fue muy difícil para nuestro Señor Jesús. Finalmente lo regresaron con Caifás, bueno, de ahí lo mandaron a crucificar. Marcos dice en el capítulo 15, versículo 25, que Jesús fue crucificado a la hora tercera, que esto viene siendo como las 9 de la mañana. Y desde la hora tercera dice que hubo tinieblas hasta la hora novena. Marcos dice que de ahí a la hora novena, perdón, la hora sexta eran como las 12 del mediodía y la hora novena eran las 3 de la tarde. En ese momento pronunciara él, dice Marcos, que la cuarta palabra, pero insisto, algo que me llama mucho la atención, hermanos, y es que yo había hablado con la pastora Silvia y me había preguntado que qué palabra quería y le había mencionado que quería esta palabra, hermano, porque tenía algo diferente. Pero en el momento de poner el orden, eso inquietó Dios mucho mi corazón. Y me llamó mucho la atención esta parte. Para que la escritura se cumpliese, Él dijo: tengo sed. Es entendible que con todo este sufrimiento, hermano, con todo este desgaste, sin poder dormir en este trajín de ir y venir, ser golpeado y ser seguramente desangrado, hermano, era obvio que Él tuviera sed. Pero me llama mucho la atención esta parte donde Él dijera, cuando dijo tengo sed, para que la escritura se cumpliese. Y sabe, hermano, la enseñanza del Señor Jesús es algo que a mí me impacta mucho. Cuando uno lee Lucas capítulo 4, versículo 16, dice, hermano, que ahí menciona algo que seguramente usted lo ha leído muchas veces. Dice, vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjese, hermano, hay una enseñanza aquí tan hermosa donde Él pudo decirles a ellos: hoy se ha cumplido esta palabra. Y cuando dice esta palabra, hermanos, es que hay tantas enseñanzas, estaban escritas tantas cosas acerca de Él y de la salvación, hermano. Pero en ese momento Él les dejaba muy en claro que Él estaba cumpliendo esa palabra delante de ellos. Y hermano, no es el único acontecimiento. No sé si usted recuerda, ¿no? Cuando fue crucificado, los discípulos que iban caminos a Emaús, dice Lucas capítulo 24, en ese mismo libro, Lucas capítulo 24, versículos 13 al 32. No lo voy a leer todo, pero
voy a leer desde la introducción cuando él se encuentra con estos discípulos. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas cosas, estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fíjese, hermano, en el versículo 25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Fíjese qué hermoso, hermano. Quiere decir que no solamente lo que aconteció en los evangelios fue algo que él vino a cumplir, sino que dice que desde Moisés, pasando por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y todas él las cumplió. Hechos capítulo 13, versículo 29 dice, y habiendo cumplidas todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Todas las cosas que estaban escritas de él se cumplieron. Pero él tenía esa conciencia, hermano, esa manera de vivirlo y de enseñárnoslo para que se cumpliera la escritura, lo que estaba escrito de él. Juan capítulo 14, versículos 12 al 14 dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué tiene que ver este versículo, hermano? ¿Qué tiene que ver con que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también? ¿Sabe, hermano? A mí este versículo me hace entender que en nosotros también están escritas cosas, hermano. Que nosotros, al igual que el Señor Jesús,
tenemos que hacerlas. Hay cosas escritas de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia, como pueblo de Dios, están escritas y que se tienen que cumplir, hermano, pero no se van a cumplir de manera espontánea, sino como dice en esta quinta palabra, para que la escritura se cumpliese. Hay un salmo que a mí me habla acerca de esto, es el Salmo 139, versículos 13 al 16. Bueno, cuando pueda, por favor, léalo con calma todo. Es un salmo muy hermoso. Pero hablando de esto en particular, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas estas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Se da cuenta, hermano? Desde nuestra formación, ya Dios ya había escrito cosas de nosotros. Ya había cosas escritas de nosotros. Fíjense, hay otro versículo, Juan 12, 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Aquí, hermano, está hablando de una sociedad. Ellos pudieron entender que ellos participaron en el cumplimiento de las cosas que estaban escritas acerca de nuestro Señor Jesús. Hermano, ¿qué cosas están escritas de nosotros? ¿Qué cosas están escritas que tenemos que hacer nosotros para que se cumplan? Usted lo puede ver, hermano, hay muchas porciones bíblicas acerca de esto. Hay una que no es muy bonita, no es muy atractiva, hermano, pero es algo que nos puede hacer entender un poco de los planes de Dios que tiene para con nosotros. Y yo creo, estoy casi seguro de que usted también sabe cuáles son esas cosas. Mire, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 21. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si algunos, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cómo fuimos llamados para sufrir?
Sí, hermano. No toda nuestra vida va a ser sufrimiento. Este es un camino muy hermoso, hermano. Pero en ocasiones hay sufrimiento. ¿Cuánta razón dice la palabra que debemos gozarnos cuando estemos en diversas pruebas? Inmediatamente de lo que Santiago dice acerca de eso, dice, si alguno tiene sabiduría, pídala a Dios, el cual Él la dará. Pero sabe, si uno pone atención, Santiago está diciendo que pidamos sabiduría para poder entender que las cosas que nos suceden, los padecimientos que tenemos, son para bien, hermano. Y entonces podemos entender que si tenemos esa sabiduría, claro que entonces nos podríamos gozar por los padecimientos que estemos pasando. Mire, por último, en el Sermón del Monte podemos encontrar en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 muchas de las cosas que están escritas de nosotros. Una de las cosas que el Señor Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Hermano, ¿qué estamos haciendo para que se cumpla eso que está escrito acerca de nosotros? ¿En realidad somos la sal de la tierra? Más adelante dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice que una lámpara no se esconde, sino que se pone en alto para que otros vean. ¿Estamos cumpliendo eso que está escrito de nosotros? ¿Saben acaso nuestros vecinos que somos cristianos? ¿Que somos hijos de Dios? ¿Lo saben, hermano? En nuestro trabajo, ¿saben que tememos a Dios? Otro reto, algo que está escrito de nosotros, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que los ultrajan. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es muy hermoso cuando vemos en el primer capítulo de Evangelio según San Juan. Dice del Verbo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que hemos creído, que le hemos recibido, hemos tenido el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero aquí el Señor Jesús agrega que debemos amar a nuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos amenazan, nos insultan, nos difaman, nos calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Decimos, somos hijos de Dios. Pero así como el Señor Jesús, estamos haciendo nosotros lo suficiente para que se cumpla esta palabra, hermano. Que Dios le bendiga, hermano. Que del deseo de mi corazón es que no se nos olvide esto. Y cada que usted lea una porción bíblica, hermano, que Dios le haga entender cuántas cosas están escritas de nosotros y que se tienen que cumplir, pero no por generación espontánea, sino que tenemos que vivir estas cosas
y se vayan cumpliendo nosotros. Y podamos decir, como un día dijo el Señor Jesús, podernos decir a nosotros mismos: Señor, hoy se está cumpliendo esta palabra en mi vida. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y bendito sea Dios por su hermosa palabra. Gracias, hermanos.